Nuestro Dios, por esa bendición tan grande que hemos tenido de estar en la casa del Señor adorando el nombre de nuestro Dios. En esta hermosa noche ha sido una bendición tan grande haber adorado a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de nuestro Dios? Gloria a Dios. Tenemos a la hermana Esmeralda que ya no estaba por motivo de trabajo. Gloria al Señor. Su hija, el Señor le bendiga. Y Dalia, nos hacen falta, pero ellos están temporalmente trabajando allá en Dallas, pero gracias al Señor que está con nosotros en esta hora. Gloria a Dios, y va a estar algunos cultos. Bendito Dios. Dios bendiga a la mamá de hermano Juvencio, a hermana Talina, que está nuevamente con nosotros en este lugar. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y así cada uno, hermanos, que nos hemos venido a la casa de nuestro Dios con el propósito de honrar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Y ahora vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, en el libro de Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar el estudio de la carta a los Gálatas. Bendito Dios. El tema central de este capítulo es: no hay otro evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gálatas capítulo 1 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios, el Padre que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta hermosa noche. Gracias por habernos permitido adorarte a través de los cantos y todo, Señor, lo que nos has permitido hasta este momento. Gracias, Señor, porque te has dejado sentir a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido en esta hora, Señor, que nos ayudes y que para poder entender tu palabra, pero también estar atentos a tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias por esa palabra, Señor. Espero que hables a lo más profundo de nuestros corazones y que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, este día comenzamos un nuevo estudio y vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Esa carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, es decir, la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que estaban en la iglesia de Galacia. Esta es una carta muy importante, hermanos, para la iglesia actual. ¿Sabe por qué? Porque en esta carta el apóstol Pablo desarrolla uno de los temas centrales de la doctrina cristiana
que encontramos en este libro. Una de las doctrinas centrales, que es la gracia. Hay 12 doctrinas en esta palabra de nuestro Dios. Y Pablo en este versículo habla de la gracia. Cuando hablo de la doctrina quiero mencionarla en un momento. La primera es la deidad de Cristo. Segunda, la justificación por fe. Tercero, la Trinidad. Cuarto, la inspiración de la Biblia. Quinto, la depravación humana. Esa es una doctrina. Sexto, la salvación por gracia, la cual el apóstol Pablo nos habla. La otra es la iglesia. La octava es el Espíritu Santo. La novena es la resurrección. La 10 es la segunda venida de Cristo. La 11 es el juicio de las naciones. Y la 12 es la vida eterna. Gloria al Señor. Y aquí encontramos en la carta a los Gálatas unos motivos muy importantes que el apóstol Pablo afirma, que es la gracia. Y cuando él está hablando en esta carta, está tratando la manera de rechazar todo intento de añadir requisitos humanos al evangelio. Por eso él dice que no hay otro evangelio, porque no le podemos añadir recursos humanos a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de la palabra de nuestro Dios entendemos que por la gracia de nuestro Dios nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, libres, llamados a vivir en santidad y en fidelidad a nuestro Dios. Bendito Jesús. Esto es a modo de introducción que quiero hablar acerca de el contexto histórico de la iglesia de Galacia. La carta a los Gálatas fue escrita aproximadamente entre el año 45 o 48 al 55 después de Cristo. Lo que significa que esta fue una de las primeras cartas o de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó en su primer viaje misionero. Una de las primeras iglesias. Ese es el contexto histórico. Es decir, está dirigida a esa iglesia en la región de Galacia. Era una provincia romana ubicada en la parte central de Asia Menor, en la cual ahora pertenece a la ciudad de Turquía, al país de Turquía. Quiero que veamos el contexto social. La sociedad de Galacia era una mezcla de los pueblos celtas, romanos y griegos. Y es por eso que era una región influenciada por tantas cosas, cultos paganos, supersticiones y prácticas religiosas y muchas otras cosas. Los cristianos de Galacia eran en su mayoría gente gentiles. Quiero que pongan mucho cuidado a lo que estoy hablando, porque esto nos va a servir en el desarrollo de este estudio de la carta. Dije que los cristianos de Galacia eran en su mayoría gentiles que habían creído y recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con un entusiasmo, con un conocimiento desarrollado por la forma en que el apóstol Pablo les inculcó el verdadero evangelio.
Pero en ese momento que el apóstol escribe esta carta, el motivo más grande de esta carta es porque, aparte del pueblo gentil que se había unido ahí, estaban llegando los judíos que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos traían otro evangelio, es decir, le habían añadido al evangelio. Es decir, que estaban inculcándole a los de Galacia que tenían que aceptar al Señor Jesucristo, pero también cumplir las obras de la ley de Moisés. Ahora, pero de las palabras iniciales nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo se centra allí en esos versículos que hemos leído. Podemos establecer 3 verdades claves para arribar en el conocimiento de esta carta. Uno es la autoridad divina que el apóstol Pablo poseía. Dice el versículo 1, Pablo apóstol, y oiga lo que dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Ahora Pablo deja claro que el llamado o el mensaje que él está predicando no es de aprobación de hombre, sino que es de revelación divina, y que Dios lo había llamado para predicar el evangelio, y que no dependía de esas aprobaciones divinas, sino que Cristo mismo lo había llamado. El evangelio no es un invento humano, sino una revelación divina. Y así lo explicó el apóstol Pablo, así el apóstol Pablo lo enseñó. Esa es una de las verdades fundamentales. Lo segundo es que la carta es un mensaje de gracia y de paz. En el versículo 2 al 4 dice, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, la base de la carta es la gracia inmerecida y la paz que brota de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo recuerda que Cristo se dio a sí mismo, ahí en los versículos que hemos leído, a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud del pecado, hacernos libres para estar un día con nuestro Señor Jesucristo, el que murió y también resucitó. Amén, gloria a Dios. Lo tercero es propósito de la carta. El versículo 5, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, desde el saludo que el apóstol Pablo da, apunta al propósito de la carta, que es glorificar a Dios, que es darle la gloria a Dios, reconociendo que la salvación es obra de Dios por gracia y no por méritos de hombres, sino que es la gracia de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios que nos alcanzó con esa salvación tan hermosa que hoy nosotros podemos disfrutar, pero decirle al Señor, gracias por lo que tú has hecho. Ahora, después de esta breve introducción, hermanos, pasamos al desarrollo del primer tema, que es: no hay otro evangelio. Y lo vamos a ver desde el versículo 6 al 9. Estos tienen ahí la cita. Gálatas 1, 6 al 9. Y comenzamos a ver las cosas
fuertes que Pablo tuvo que atender en la iglesia de Galacia. Dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y oiga el versículo 7: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que has recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, la firmeza del apóstol Pablo para predicar el evangelio con una rectitud de no añadirle algo que no agradaba a nuestro Dios. Y el apóstol Pablo se sorprende en ese versículo 7 que los hermanos de la iglesia de Galacia habían aceptado a personas que les predicaran el evangelio diferente que él les había enseñado. Dice el versículo 7: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios y escudriñamos esta palabra, nos damos cuenta, hermanos, que aquí hay revelación divina, aquí hay sabiduría, hay conocimiento, y nadie nos va a engañar, nadie nos va a transversar la palabra de nuestro Dios, porque nosotros conocemos la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos revela. Bendito Dios. Y el problema es que era que en Galacia habían llegado cristianos judíos, es decir, cristianos que enseñaban, aparte de creer en nuestro Señor Jesucristo, también debían de cumplir obras de la ley, es decir, predicaban el evangelio predicaban el evangelio de la gracia más las obras de la ley. Ese era el problema, que les decían a todos los varones que tenían que creer en el Señor Jesucristo, pero que también tenían que cumplir la ley. Y uno de los requisitos que ellos ponían era que tenían que circuncidarse. Según la historia, muchos lo hicieron y todos estaban convencidos. Por eso Pablo dice: me sorprende que tan pronto hayan convencido, que hayan torcido el evangelio que yo les he predicado. Por eso tenemos que tener equilibrio, tenemos que tener sabiduría. Mira, allí en el libro de Gálatas 3, 1 al 3, Pablo fuertemente habla a la iglesia. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, por las obras de la ley. En ningún momento, dice el apóstol Pablo, porque en Cristo se cumplió la ley. Cuando Él dijo: consumado es, los ritos y sacrificios tuvieron que terminar, porque Él cargó con el pecado de cada uno de nosotros, de todo aquello que nos acercamos a Él. El evangelio sí es
Es sencillo, que basta con abrirle el corazón al Señor para que Él entre y nos limpie, y creer que nosotros somos salvos por fe, pero también guardarnos para nuestro Dios. Vivir cada día honrándolo a Él, dándole gloria a Él. Ahora es por eso que Pablo dejó bien claro una verdad doctrinal muy importante. Como lo dije antes, no hay otro evangelio, y cualquiera que predique o enseñe un evangelio diferente está bajo maldición, es lo que quiere decir el versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo digo, lo repito, dice Pablo: si alguno nos predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La pregunta es, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo se sintió la iglesia gentil con este mensaje, con esta carta? ¿Se sintieron avergonzados quizás? ¿Se sintieron que habían sido inmaduros? Porque llegaban otros dándoles otra enseñanza diferente. Ahora, ¿qué significa la palabra anatema? En el Nuevo Testamento es la palabra griega. Se usa para traducir la palabra hebrea que es erem, que era algo dedicado o irrevocable a destrucción, a juicio divino. Por eso es anatema, está bajo maldición. Ahora, en el Nuevo Testamento, anatema no es solo esa maldición, sino es abrogar la gracia de nuestro Dios, estar bajo condenación divina, separados de la comunión con Dios y del pueblo de nuestro Dios. Esa es la palabra. Pablo es tan fuerte para expresar estas palabras y esta condición a aquellas personas que habían torcido el evangelio. Pablo usa para dejar esa palabra para dejar claro que al alterar el evangelio no es simplemente un error, sino es un pecado. Es un pecado grave que pone a quien lo enseña bajo de maldición divina. No es una simple diferencia doctrinal, es pervertir la única esperanza de salvación para el ser humano. Por eso es que es muy importante perseverar con responsabilidad en el evangelio. Segundo lugar, respondamos entonces, ¿en qué consiste el verdadero evangelio que debemos predicar? Mira, quiero que vayamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado es cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo era fuerte para predicar, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, la palabra evangelio en el griego es evangelio, y literalmente significa buena noticia. No es un consejo, no es un anuncio de algo que va a suceder,
no es una ley nueva, no es una norma moral, es una noticia, es decir, es algo que ya sucedió y tiene poder para transformar la realidad presente y futura del ser humano. Porque el Evangelio es poder y potencia de Dios. Así como es de sencillo el Evangelio para entenderlo, para recibirlo, para amarlo, así es de fuerte, es el poder inmutable de nuestro Dios. Es el poder de nuestro Dios en su palabra. Podemos decir entonces que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, murió llevando nuestros pecados en la cruz y recibiendo el castigo y juicio de Dios en lugar de nosotros. Ese es el Evangelio. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria al Señor. Fuimos salvos, fuimos sanados de esa maldición del pecado. Pero nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor todos los días por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos le alaban? Gloria al Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor. También significa que Cristo fue sepultado y resucitado el tercer día. Venció la muerte y la tumba para no morir más, para que todos aquellos que creen en el Evangelio tengan vida eterna, o sea, tengamos vida eterna en Él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 8 y 9, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque Él es la vida. Bendito Dios. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Señor, aunque deje de existir, un día va a resucitar. Pero desde el momento que dejamos de existir, vamos a la presencia de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso y eso es lo que debemos de cuidar, y por eso debemos de guardarnos para el Señor. Significa que esa vida eterna se recibe sencillamente confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y únicamente por la fe, sin las obras de la ley, por lo cual está hablando la carta aquí. Una confesión de fe que trae salvación, justificación, trae redención sin ningún costo. Gloria al Señor. Dice Romanos 10, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo hemos entendido? Lo entendimos el día que nos hicieron el llamado. Es tan sencillo, pero es un compromiso. No para un momento, sino para hasta que el día que Cristo venga o la muerte venga por nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. No para que digas, que yo me merezco el Evangelio, que yo soy el único que me merezco el Evangelio, porque no soy tan malo que se diga. No, por gracia somos salvos.
Y lo hermoso es que esa gracia y ese amor de nuestro Señor Jesucristo hace salvo a aquel que se considera que no es tan pecador como aquel que está en lo más vil del pecado. Porque es la gracia y la misericordia de Dios, es el favor de Dios, el gran amor de Dios, incomparable, que no lo podemos explicar. Ese texto que lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo podemos explicar, es tan grande el amor de Dios, es más alto que los cielos. Ese es el amor de Dios. Tenemos que reconocerlo, y cuando nos encontramos, hermanos, con ese amor de Dios, hay gratitud en nosotros. Queremos servirle, queremos cada día derramarnos en sus manos, en esa gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, vemos ahora lo que no es evangelio. Gálatas 1:7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, cuando Pablo dice esto, deja claro dos verdades. Uno, solo existe un evangelio verdadero, el que Cristo reveló a los apóstoles y que predicamos o predicaron ellos. Dos, que no hay otro mensaje alternativo. Y si hay algún mensaje alternativo, no es el evangelio, aunque se use el nombre de Jesús, aunque se use la Biblia. El evangelio es amor, el evangelio es gracia. El evangelio no se recibe por méritos. El evangelio es justicia de Dios. El evangelio es el amor derramado para la humanidad en Jesucristo mismo. Pablo usa la palabra pervertir, que significa invertir o distorsionar, tergiversar algo que es puro, algo que es muy especial, la palabra de nuestro Dios. Y oiga esto, la palabra de Dios ha sido rechazada y ha sido muchas veces ignorada por muchos. Pero un día se darán cuenta lo que han rechazado, lo que han despreciado, lo que han tomado como menos. Porque no hay algo más hermoso que la palabra de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Dios, que el don de Dios que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. No podemos adulterar el evangelio, no podemos mezclarlo con cosas, con las obras de los hombres, con la gracia de Dios. No podemos mezclar la fe con méritos humanos. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay reglas fuera del evangelio. El evangelio es el camino. La palabra de Dios nos enseña que no hay otra forma, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo yo soy las buenas nuevas de salvación. Yo soy la verdad. Esa es la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que trata Pablo de explicar, que no es necesario añadirle argumentos de hombres, sino que el verdadero evangelio tiene su propio nombre, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora veamos qué forma parte del evangelio falso. El evangelio que depende de ritos o requisitos adicionales.
Enseña que necesita recibir a Cristo, pero también cumplir rituales para alcanzar la salvación. Si hemos recibido a Cristo, con Cristo basta. Con la gracia de Dios es suficiente. Nada podemos hacer, solo podemos darle gracias a Él y trabajar en su obra, envolvernos en su obra, porque eso es lo que quiere el Señor, vernos. Ahora la palabra de Dios nos enseña en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos durante para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, de judíos, ni a mandamientos de hombre que se aparta de la verdad. Pablo era un hombre entendido de las leyes, un judío, y podía desarrollaba estos temas tan importantes, dándoles a entender a sus mismos hermanos que no era necesario cumplir ritos de la ley para poder ser salvos. Bastaba con recibir a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Eso es lo más hermoso. El Evangelio que pone el hombre como protagonista y no a Cristo. Enseña que la salvación se obtiene por el esfuerzo humano, la autosuperación o la obediencia personal. Las buenas nuevas de salvación no necesitan la ayuda de nosotros, del ser humano, porque la obra de Cristo fue suficiente en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Y cuando nosotros queremos añadirle a la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que estamos cometiendo un grave error, porque la palabra de Dios es la verdad y no la podemos nosotros no le podemos añadir nada. Solo tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y lo deja claro el apóstol Pablo: esto no es de vosotros, no es de los hombres, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. Nos deja bien claro el apóstol Pablo: no es por lo que nosotros digamos o por lo que pensemos, es por lo que la palabra de Dios nos dice. Pero muchas veces pensamos y decimos: yo pienso, y así es. No es que tú pienses, lee la palabra y vamos por la palabra. Ella nos dirige la regla de oro. El argumento de los hombres queda inservible cuando nosotros queremos añadirle a la palabra de nuestro Dios. El Evangelio es la verdad. No es necesario añadirle, sino creer en el Evangelio y servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón y decirle: Señor, gracias, Señor, porque tú me encontraste donde yo estaba, y yo fui uno de esos beneficiados al oír ese mensaje, esa noticia, y ahora es hecha una realidad en mi vida. Por eso debemos amar al Señor cada día más y más, bendecirle cada día más y más, porque Él es el Dios todopoderoso. No hay otro evangelio. Si te predican otro evangelio, si te quieren añadir otras cosas, no es el verdadero evangelio. El evangelio
está revelado en esta palabra. Y si tienes duda, pide la dirección a Dios y el Espíritu Santo te revelará lo que debes hacer. Bendito Dios. Oramos al Señor en esta hora. Aleluya, Señor, te adoramos en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra.